Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa. Como siempre, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 3:33. Y estoy contento porque vamos a empezar un nuevo estudio de verso por verso, que es la primera carta de Pedro. Si terminamos el estudio de Gálatas, y ahora vamos a ver a Pedro, un apóstol bastante interesante. Su nombre es Pedro, en hebreo es Kefa, ¿sí? Que quiere decir piedra o piedrecilla. Hay varias cuestiones que vamos a conocer a través de este estudio que son erróneas. Dice por ahí nuestro hermano José Sánchez Vilchis que hay monje encerrado. Y claro que sí, a raíz de esas traducciones, a raíz de que se quería trasladar todo lo de la iglesia romana, de acuerdo a sus dogmas, pues hicieron las traducciones de manera incorrecta. Entonces, pues vamos a conocer, bueno, y obviamente para el beneficio de, del Imperio Romano. Entonces, bueno, déjame decirte que Kefa, el apóstol Pedro, se menciona nada más y nada menos que 210 veces. Es el apóstol que más se menciona. Apóstol, ¿te acuerdas que en el estudio Gálatas dijimos qué es lo que significa? Shaliach, un enviado. Hablar de los intereses de la nación de Israel y, por ejemplo, el embajador de Israel, ¿sí? Y obviamente también para transmitir la Torah, es un enviado. El apóstol Pablo es el que más escribió en el Nuevo Testamento. Se menciona en 162 ocasiones y el resto de los apóstoles juntos, o sea, ya entre todos los demás escritos, se mencionan 114 veces. Nomás para que te des una idea de que el apóstol Pedro, Kefa, tenía una gran importancia, ¿sí? Y aunque hablamos mucho de Saulo, pues el primer lugar lo tiene Pedro, el segundo lugar lo tiene Pablo y el resto de los apóstoles, ¿sí? Pedro escribió esta carta, la primera carta, desde Roma, ¿sí? Aunque en su carta, primera de Pedro 5:13, dice lo siguiente: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Por qué dice Babilonia? Está en Roma ya. Obviamente porque tenía que cuidarse las espaldas. No podía decir, ¿sí?, la iglesia que está en Roma. No, tenía que decir, obviamente por ser un imperio, el imperio romano, ¿sí?, comparado con Babilonia, pues él utiliza esta parte de Babilonia, ¿sí? Es una referencia obviamente a Roma. Y pues lo vemos en Apocalipsis 17:18, que dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, ¿sí? Roma era conocida por los judíos como Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué la comparaban con Babilonia? Una, pues entre ellos para cuidarse, ¿no?, de no decir Roma, y había infiltrados y luego iban con el chisme y están hablando de el imperio romano, etcétera, ¿no? Entonces hablaban de Babilonia por su idolatría, ¿sí? Y la confusión que había allí en Roma era que, obviamente, si Saulo fue en su carta a los romanos, va a Roma porque a Saulo se le encomendó ir a los gentiles, y los gentiles, y había gentiles en Roma, claro que sí. Acuérdate que fueron judíos que fueron dispersos, que se fueron asimilando entre las naciones, en el imperio griego, se fueron asimilando entre todas las naciones, como se fueron dispersando, y obviamente estaban también en Roma, y asimilados.
No había una comunidad en esa época de creyentes. Sí, actualmente ahí pues sería Babilonia, donde es Irak. ¿Sí? Ahora, ¿qué vemos acerca de lo que sucedió con Pedro y la manipulación de Pedro? En lo que se refiere de manera histórica. Sucede que la Iglesia Católica lo considera como el fundador del catolicismo. En pocas palabras, es el primer papa para ellos. ¿Sí? Es el primer papa. Y Kefa ni cuenta se dio. ¿Sí? Cuando esta iglesia está identificada en Apocalipsis capítulo 7 como Babilonia, la gran ramera, como Kefa va a ser, obviamente, Pedro, pues un referente al cual idolatran en la Basílica de San Pedro, la ciudad de las 7 colinas. Ahí se le idolatra. Hay una estatua allí que si tú te acercas te vas a dar cuenta de que el pie, en el pie de la estatua, búscalo por internet, Google, y te vas a dar cuenta que la gente llega y le besa los pies, y es tanto lo que han tocado los pies y han besado tanto los pies que ya se ve así como borrado los dedos, ya no se le ven los dedos, ya está liso de tanto que lo han tocado y lo han besado. ¿Cómo es posible que la gente ante una estatua literalmente se postre y lo considere como un santo? Le pidan cosas, le hagan rezos, etc. O sea, si el Padre Celestial dijo que no se hiciera ningún tipo de estatua, ninguna cuestión hecha por los hombres, ni en el cielo ni en la tierra, y aquí está estatua, y la gente no entiende, la gente está cegada, la gente está como con una venda en los ojos por la ignorancia, pero esa ignorancia pues es peligrosa. El simple hecho de que esta estatua esté allí y se le rinda un homenaje, y que al supuesto sucesor de Pedro, que también se le rinden honores y homenajes, entonces todo eso de lo que estoy hablando contradice el espíritu de Kefa. Sí, y hay un acontecimiento en el libro de Hechos 3, que se narra en el momento en que Pedro, Kefa y Johanán subieron al templo a la hora de la oración e hicieron un milagro. Había un hombre ahí, un hombre cojo, que de nacimiento había nacido así, y Pedro les dijo, vámonos a Hechos 3:6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua de Nazaret. Levántate y anda. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues obviamente había gente alrededor, y él se levanta y pues hay un milagro ahí, y la gente que ve el milagro, había mucha gente, se reúne, se junta ahí y empezaron a exaltar a Pedro. Hechos 3:12-13. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Yud-Heh-Vav-Heh de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ahí Pedro está diciendo, si este milagro no lo hizo yo, lo hizo Yeshua. Rechazó totalmente la exaltación. Él rechazó las alabanzas. Y ahora, ¿qué vemos con el sucesor? Díganme ustedes si el sucesor hace lo mismo.
bueno, al que ellos dicen que es el sucesor, que se va en ese vehículo. En mis tiempos, no. Cuando llegó el Papa Juan Pablo II en su papamóvil acá en México, mira, era toda la ciudad. Yo vivo, tu servidor vive en Guadalajara, Jalisco. Todas las avenidas era llena de gente y llenas de gente, y la gente pasaba y lloraba, juraban y decían, es que ay, se sintió algo, y la piel se me puso chinita cuando lo vi, o sea, exaltando a un hombre de carne y hueso, a un hombre como tú y como yo, llamándolo santo. Eso es el colmo de la blasfemia. Entonces vemos aquí que en gran manera Kefa no tiene nada que ver con las representaciones que se hacen de él. ¿Qué pensaría Pedro, Kefa, el que leímos ahorita en Hechos 3, si viera esa multitud de millones de personas que se amontonan para ver pasar al Papa? Yo creo que le da el tramafat, ¿no? Le daría el tramafat. Sí. Lo que es el apóstol Pedro, Kefa, Saulo, Pablo y Johanán, Juan, son los apóstoles más influyentes de la fe en Yeshua. ¿Sí? Nosotros estudiamos las escrituras y nos vamos a la fe de Yeshua y a la fe de los apóstoles. Con la fe de Yeshua, lo que el Padre entregó, la Torah, ¿sí? Vino a restaurar la Torah, la ley de Moisés. Y era lo que seguía el apóstol Pablo, el apóstol Juan y los apóstoles. Cuando nos dicen sé como Yeshua, pues tenemos que hacer lo mismo, guardar el Shabbat, guardar las fiestas y obviamente los demás mandamientos. Y bueno, cada uno, a Saulo se le conoció como el apóstol de la fe, a Kefa como el apóstol de la esperanza, y a Johanán como el apóstol del amor. Estos son los tres temas que se repiten continuamente en el Nuevo Testamento. Estos tres apóstoles son los que más hablan de estos tres temas: la fe, la esperanza y el amor. Y bueno, dicho sea de paso, era imposible que Kefa, Pedro, haya fundado una religión en la comunidad de Roma, o sea, la religión católica. ¿Por qué? Porque esta carta, la primera carta de Kefa, se escribió en el año 63 después de Cristo. Y Saulo escribió su carta a los romanos en el año 57 después de Cristo. O sea, Saulo ya estaba enseñando por medio de esta carta a una comunidad que ya estaba fundada en Roma. Y Saulo mismo tenía una estrategia de ir a compartir a diferentes ciudades. Eso lo vemos en Romanos 15. Y Pablo les dijo que no iba a edificar sobre fundamento ajeno, que él no llegaba a un lugar y predicaba cuando ya había una comunidad de creyentes ahí. Él buscaba ir a lugares donde nunca el Mashiach hubiese sido predicado. Así es que si Pedro hubiese estado antes que Pablo, Pablo no hubiera ido allí. ¿Sí me voy a entender? Así que fue Pablo, realmente fue quien fundó la comunidad en Roma. Y aquí, algo que vamos a ver más adelante, vamos a profundizar más adelante, que Yeshua le entrega la batuta a Kefa, a Pedro, cuando dice sobre esta piedra edificarás mi iglesia, que creen, ¿quién era la piedra del ángulo? ¿Quién era la piedra del ángulo? En las escrituras, ¿quién nos dice quién es? Pues es Yeshua. Cuando Yeshua dice sobre esta piedra, se refería a él mismo, no se refería a Kefa. ¿Sí me voy a entender?
Y esto lo vamos a tocar más adelante. Bueno, algo muy interesante aquí, una ironía de la vida, ¿por qué Saulo estaba en Roma? De hecho, cuando Kefa escribió esta carta, en esa misma fecha, el año 63 después de Cristo, Pablo estaba encarcelado en Roma. ¿Por qué Pablo estaba encarcelado en Roma? ¿Qué causó que él llegara hasta Roma? Él quería ir a Jerusalén y el Espíritu, ¿sí?, le dijo que no. No vayas a Jerusalén. ¿Por qué? Por lo que mencionamos, porque Saulo no fue para predicar a los judíos, el apóstol de los gentiles. ¿Y qué es un gentil? Efesios 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto es impresionante porque esto se aplica al día de hoy. En la carta a los Gálatas mencionamos sobre ese misterio de los gentiles, que se le encomienda a Saulo ir a los gentiles porque eran los que estaban dispersos entre las naciones, y un judío de judíos, un hebreo de hebreos, educado por Gamaliel, conocía la Torah, impresionante. ¿Podía Dios haberlo mandado con los judíos, a predicar a los judíos? No, lo manda a los gentiles. ¿Por qué? Porque ahí nos descubrimos el misterio que Yeshua, cuando lo llama, es porque los gentiles eran los que estaban dispersos, habían sido judíos que durante los exilios que hubo se fueron dispersando y se fueron asimilando en otras naciones. Y lo que estaba haciendo Saulo era regresarlos otra vez a casa. Es el llamado que se te hace a ti, ¿sí? Descendientes de Abraham, la promesa que le hizo el Padre Celestial de que tu descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Te puedes imaginar eso? Actualmente no se cumple eso. Hay cerca de 9 millones de judíos en Israel y otros 9 millones en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Eso equivale a las estrellas del cielo y a la arena del mar. Pues no, la promesa, sí, Dios cumplió su promesa porque estamos dispersos entre todas las naciones, descendientes, ¿sí? Tu linaje, que significa esperma, de manera física. Ahora, hay quienes somos extranjeros, probablemente no somos descendientes de Abraham, pero aún así, si nosotros abrazamos el pacto, ¿sí?, nosotros circuncidamos nuestro corazón, la Torah en nuestro corazón, y seguimos los mandamientos de Dios, somos parte de la promesa de Dios. ¿Sí? ¿Y qué dice aquí en este versículo, en Efesios 4, 17 y 18? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andaban los otros gentiles? Que andan en la vanidad de su mente. Díganme si no aplica actualmente esto también para lo que está pasando en el mundo. Probablemente llegó este mensaje a ti y tú despiertes y digas, Dios mío. Primero te invito a que veas los estudios de Gálatas. Ya después empiezas con estos. Pero sí, generalmente la gente anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque traen una información incorrecta. Si el maligno, el misterioso, el mentiroso más bien, ¿sí?, hizo todo su trabajo tan perfecto para que tú llegaras a ese momento donde andas viviendo la vida, jijiji, y vas a la iglesia los domingos y ya te sientes salvo. Y estás ajeno de la vida de Dios, el verdadero Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Por la ignorancia. Porque no conoces las escrituras verso por verso. Porque no conoces la cultura judía, ¿sí?, la lengua, el idioma. Trasladaste todo eso a tu cultura. Hiciste un Dios a tu conveniencia.
¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por la conveniencia. Sí, y en ese tiempo pues era lo mismo. Ahora, ya crees en Yeshua, ya eres salvo. ¿Y qué pasa en esa época? Ya eres salvo. ¿Crees realmente en Yeshua? Sí. Ahora endereza tu camino y empieza a guardar los mandamientos. En ese tiempo también, en este versículo lo que está diciendo Pablo, ya habían creído en el Mesías, ya eran salvos a los que le está hablando. Nada más que hay que quitarle la palabra otros. ¿Por qué? Porque esa palabra no está en el original griego. Esto se le añadió, que hace una de las grandes diferencias de este texto. Sí, en la nueva traducción, de la nueva versión internacional dice en 4:17, esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea, no dice otros, o sea que hay unos cuantos gentiles entenebrecidos, ¿no? Aquí nos está mencionando esto digo y requiero que el Señor que ya no andéis como los gentiles, o sea, en general. Todos los extranjeros, todos los gentiles, todos los que se asimilaron, que llevan una vida sin conocimiento de Dios, por ignorancia. Y cuando les hablas de esto, por la dureza de su corazón, te dicen que estás judaizando. Cuando ni siquiera saben por qué usaba Pablo esa palabra de judaizar y a quién se los decía. ¿Qué es ignorancia? ¿Sí? El sinónimo de gentil en la Biblia es pagano, alguien que no tiene conocimiento de Dios. Ahora, aquí lo interesante es que Saulo fue llamado a los gentiles, a los que no conocen a Dios. Pero Saulo dijo en Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Por eso él insistía en ir a Jerusalén, él quería ir a Jerusalén. Y por más que le decían que no fuera, decía que daría su vida por ir a Jerusalén. Él sabía la situación, él sabía las consecuencias de que estaban perdidos. Cuando llega a Jerusalén, al templo, lo llama Jacobo, que era hermano de Yeshua, a que le llaman Santiago, y les dice en Hechos, y le dice en Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, o sea, los asimilados, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Haz pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué? Porque Saulo era acusado de que andaba diciendo eran estas personas, los judaizantes, estas personas que habían sido conversos, se habían convertido al judaísmo, siendo gentiles al judaísmo, se habían hecho la circuncisión alágica, eran los que después iban y daban información incorrecta de lo que estaba haciendo Pablo y los apóstoles, con tal de que los castigaran, y se hablaban cosas que no eran ciertas. Saulo jamás habló en contra de la Torah. Lo que les molestaba es que hablaba en contra de la ley oral, no de la ley de Moisés, que esa ley había sido hecha por los hombres. Así, ¿sabes qué? Me voy a dejar, está súper apasionante todo esto, pero lo voy a cortar aquí.
Lo voy a cortar aquí porque si no, creo que ya me pasé del tiempo y la idea es que no te me aburras. ¿Sale? Los dejo con ese estudio. Dios les bendiga en el bendito nombre de su santo Hijo Yeshua. Amén.